Terminamos en algo que quiero concluir. Ayer no terminamos, pero terminamos el tiempo hablando de algo que tiene que ver con el menosprecio, con el desprecio a la palabra de Dios. Iglesia, qué importante es que nosotros podamos reconocer, mire, si hay algo que nosotros deberíamos pedirle siempre al Señor, es la capacidad del reconocimiento. De hecho, el reconocimiento es una ley, es una de las leyes en que está, o más bien en que se mueve la Biblia. La persona que puede reconocer lo que Dios le dio, lo que Dios le concedió, lo que tiene que cambiar, lo que puede pedir. La persona que tiene la capacidad para reconocer quién es, qué tiene que dejar de hacer, qué tiene que aprender a hacer, pues déjeme decirle que es una persona que va bien encaminada, que no se perderá en el camino. El problema para mucho creyente es que le es difícil reconocer hasta sus propios errores. El rey David decía algo que él, como no portador del Espíritu Santo, para él era normal. ¿Quién podrá reconocer, quién podrá entender sus propios errores? Decía el salmista David. Hermano, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad para reconocer nuestros errores, pero si es que el Espíritu de Dios no está contristado en nosotros. Porque si el Espíritu de Dios está contristado, usted y yo vamos a encontrar que no aceptamos cuando alguien nos muestra un error. No aceptamos. Y estamos siempre mirando a quién hacemos responsable. Yo no fui, yo simplemente fui víctima, los demás tienen la culpa, los demás son responsables. Entonces, cuando la persona camina en ese propósito, es una persona que fácilmente desprecia, menosprecia la palabra de Dios. Y escuche esto, el cristiano que menosprecia la palabra de Dios desprecia a Dios. El cristiano que desobedece la palabra de Dios está desobedeciendo al Dios mismo. El que rechaza la palabra rechaza al que dio esa palabra, a Dios. Y a veces el cristiano no es consciente de saber que cuando uno de nosotros decimos, no, pero es que la Biblia dice, pero no, yo no creo. Lo que a veces el cristiano no entiende es que está despreciando, está menospreciando a Dios. Porque fue Dios el que dijo, mire, esto es para que usted lo obedezca. Entonces, miremos el último puntico de eso que vimos ayer en cuanto a los que desprecian o tienen en poco la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiero que vuelva a leer ese texto, porque ayer hablábamos de algo que no es muy agradable, pero es verdad. No es muy agradable reconocer que en el mundo dizque evangélicos, dizque cristianos y algunos muy importantes y muy famosos, pero menosprecian la palabra de Dios. Aceptan cosas que la Biblia está diciendo que son prohibidas para Dios. Autorizan a la iglesia, muchos ministros, autorizan a la iglesia a que hagan cosas que la Biblia prohíbe. Ellos están despreciando a Dios al despreciar su palabra. Dice, otra vez, versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que deberíamos caminar con más temor, con más temblor. Deberíamos revisar muy bien aquellas cosas que de pronto algunos de nosotros nos hemos permitido. No, sí, la Biblia dice, pero no, yo creo que no, pero no, yo pienso que no. El supuesto es un enemigo terrible de la verdad. Óigame, el supuesto, el suponer, el decir es que yo pienso, es que yo creo.
mi opinión se convierte en una herejía para Dios. Yo lo que pasa es que yo opino es que, claro, como en el caso de Sansón sí era pecado, pero ahora ya no, en este caso no, en su caso, porque así he oído a cantidad de cristianos y de ministros que quieren tomar la Biblia y condicionarla según el caso que se esté viviendo. Le decía una mujer, pastora ella, aunque no estaba ejerciendo, le estaba diciendo a un cristiano: no, hermano, es que sería un pecado. Oiga, sería un pecado de parte de Dios si el Señor le prohibiera a usted, tan joven que está, le prohibiera rehacer su vida, formar su familia, porque el muchacho se había apresurado con el deseo de la carne, se casó apresuradamente porque, espérese, busco la palabra que no sea muy tosca, porque se dejó atraer por una mujer linda de la congregación, le prometió esta vida y la otra, se apresuró, se casó y se dio cuenta que no podía, por la inmadurez de la muchacha y por su propia inmadurez, no podían vivir juntos, no se aguantaban. Entonces decidieron divorciarse, entonces decidieron separarse. Y él le estaba preguntando a esta mujer con un llamado de pastora, pero no estaba ejerciendo, no tenían congregación a su cargo. Estaban diciendo: ¿qué tan pecado sería para mí si yo rehago mi vida? Si yo me conecto con una hermana de la iglesia y en el Señor, porque el cristiano terco cristianiza el pecado, ¿no? Lo quiere santificar. Si en el Señor yo me caso con una buena hermana y le dice a esta mujer que sería un pecado, o sea, que Dios estaría pecando si Dios le prohibiera a él, estando tan joven, rehacer su vida. Uy, hermano, impresionante que el concepto, la opinión de un ser humano llegue a tal punto que quieran hacer a Dios pecador. Ella tratando de convencer a ese muchacho, 25 años, que sí, que se podía volver a casar cuando quisiera, con la persona que quisiera, que sí, claro, es que usted está muy joven. Entonces, según si está joven, si está viejo, entonces ya no merece nada. Pero si está joven, puede desobedecer la palabra de Dios, puede llevarse por delante la palabra del Señor. Y mire lo que dice: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Le decía también que hay un grupo de cristianos de alta montaña, de alcurnia, de otro estrato. No, es que yo no tengo eso por idolatría, no, yo hago el pesebre, yo levanto el árbol, pero como un adorno de la casa, yo no lo tengo por idolatría, no. Y entonces no importa lo que diga Dios, no importa lo que diga la palabra. No, eso no es así. Listo, ¿en qué debemos nosotros fortalecernos? No le quiero hacer un recuento de todo el año, me sería muy imposible entre hoy y mañana, pero sí quisiera que recordáramos algunos puntos muy importantes que hemos venido aprendiendo todo este tiempo. Fortalezcámonos en los principios de la Biblia. Los principios es el resumen de los mandamientos. Los principios, escúcheme, son las conclusiones a las que usted y yo podemos llegar en cualquier momento de nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios, y que nos va a ayudar a permanecer en el camino y a fortalecernos y a crecer en el conocimiento de Dios y a crecer en el entendimiento de su palabra. Entonces, ¿en qué nos fortalecemos? Primeramente, en la capacidad de reconocimiento. Escúcheme, y le repito algo: el reconocimiento es una ley en la que se mueve la Biblia. Reconocer qué es bueno, reconocer qué es malo, reconocer en qué me equivoco, reconocer que no tengo por qué ignorar lo que está pasando a mi alrededor, reconocer que Dios es el Todopoderoso, que yo estoy para obedecerle, reconocer que no conocí a Dios para someterlo a Él a que me complazca y a que haga mi voluntad. No, yo estoy en el Evangelio para hacer la voluntad de Dios. Hay cristianos que no
reconocen eso. Mire lo que dice Levítico 26:41, que es Levítico, y algunos libros del Antiguo Testamento nos dan la base para lo que es la confesión, para lo que es, óigame, las maldiciones generacionales y cosas muy importantes que nosotros no debemos ignorar. Entonces, Levítico el capítulo 26, el versículo 41, está hablando el Señor de las consecuencias del pecado. Está hablando el Señor de lo que se vino sobre Israel. Dice la Biblia 26:41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Hasta ahí, hasta ahí. Hermano, si usted y yo entendemos muy bien la vida que debemos vivir, una vida de permanente reconocimiento, permanente arrepentimiento. Hermano, no pude entender la primera vez que yo oí un gran hombre de Dios diciendo, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo me arrepentí sinceramente el día que hice la oración de fe, de ahí en adelante estoy perfecto, no tengo nada que cambiar, no tengo nada en qué ser perfeccionado, no tengo nada en qué mejorar. Yo me arrepentí bien arrepentido y ya. Me di cuenta que siendo un gran hombre de Dios no había entendido la Biblia. Claro, no la había entendido. Porque el reconocimiento tiene que ser una capacidad que crece en nuestra vida. La capacidad para reconocer lo bueno y lo malo. La capacidad para reconocer mis errores y los errores de los demás. Mientras que la iglesia no camine pidiéndole al Señor, Señor, dame la capacidad para reconocer en qué camino estoy caminando, cuál es el pensamiento que estoy aceptando. Dame la capacidad para reconocer cuál es mi intención en esta tierra, qué es lo que yo deseo. Hermano, si el cristiano no se conoce, si el cristiano no puede tener claro en qué camina, en qué anda, cuál es su deseo, su anhelo, de qué tiene ganas. Hermano, me quedé impresionado hace muchos años cuando preguntándole yo por una mujer de Dios, una mujer a la que yo respeto, todavía la respeto aún por encima de su error. Cuando yo la vi en algo que jamás pensé llegarla a ver y fue coqueteando con un hombre ajeno, con un hombre que no era su esposo. Y le pregunto yo al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que le sucede a esa hermana? Y el Señor me contesta de esta manera, así como sabe sorprenderlo a uno el Señor. Me dijo, Héctor, en la iglesia hay personas que no han pecado porque no han tenido con quién, pero no se dan cuenta. Y me di cuenta, hermano, que son personas que no reconocen la intención de su corazón, que no reconocen que caminan en la vida cristiana y están así. Concupiscencia se llama esto. Atentos, oigan, a lo prohibido, atentos, expectantes. A ver, y caminan así. No van con los ojos puestos en el Señor, sino que van así. Y si pueden encontrar con quién, regocijarse, ahí está. Entonces yo me sorprendí mucho y le pregunté qué debía de hacer. Y el Señor me dijo, pídeme capacidad para reconocer tu estado, pídeme capacidad para reconocer tu camino, pídeme capacidad para reconocer tus deseos. Hermano, en esto nos tenemos que fortalecer, iglesia. Que no haya ninguna oración que usted deje de pedirle al Señor, Señor, aumenta en mí la capacidad de reconocimiento. Oiga, póngale cuidado. Los fariseos siendo tan religiosos, los fariseos diciéndose tan santos, los fariseos siendo personas tan exigentes religiosamente, no pudieron reconocer a Cristo como el Salvador. Y se perdieron de la salvación, se perdieron de lo que Cristo vino a traer a esta tierra. No tuvieron la capacidad de reconocer, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Y leían la Torá todos los días y los libros de Isaías, y leían todos los libros y no tuvieron la capacidad para reconocer, ese es el Hijo de Dios. Para más fue un pescador como Pedro que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías.
Y el Señor lo miró y le dijo, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entonces nos da la capacidad para reconocer? Dios. ¿Quién nos da la capacidad para vivir en esta tierra, oiga, muy enterado de todo, muy apercibido de todo, reconociendo lo que está pasando? Y cuando llega un sentimiento, cuando llega un pensamiento, inmediatamente identificarlo y decir, esto no me conviene. No, yo no puedo dejar que esto permanezca. Yo no puedo permitir que esto se quede. No, porque va a aumentar y me va a llevar al pecado. Entonces fortalezcámonos primeramente en la capacidad de reconocimiento. Todo lo que tiene que ver con tu vida como hijo de Dios, como hija de Dios, necesita el poder, la capacidad de reconocer cómo estamos andando, hacia dónde vamos. Hay gente, hermano, que camina en una mentira y no sabe que va hacia la muerte, no lo sabe. Ellos dicen que van para el cielo, pero odian. Dicen que van para el cielo, pero ¿sabe qué? Practican una mentira, un mandamiento que un hombre les dio y lo practican y dicen que van para el cielo. No reconocen que van para el infierno. Hay camino que al hombre parece recto, pero su final es camino de muerte. ¿Dice la Biblia así o no? ¿A quién le pasa eso? Al que no tiene capacidad para reconocer que va por un camino errado. Al que no tiene la capacidad de reconocer que va para un hueco. No sabe, no lo entiende. Que Dios nos guarde a usted y a mí, amén. Entonces le pedimos al Señor, Señor, dame la capacidad para reconocer primeramente mi estado, para reconocer lo que viene a mi mente. Hay personas, hay cristianos que tienen pensamientos errados y no se han dado cuenta. Los aceptan porque les parece que normal es un pensamiento como cualquiera. Yo no estoy haciendo nada malo, me decía alguien. Yo no estoy haciendo nada malo, pastor. Un pensamiento como cualquiera. Eso no es así. Luego del reconocimiento, ¿qué sigue? Viene el arrepentimiento, que es la puerta para la conversión. Eso lo hemos estudiado. Solamente le estoy diciendo en qué deberíamos nosotros fortalecernos, no solamente en este año que viene, sino el resto de nuestra vida. Entonces, leámoslo en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo número 19. Léalo conmigo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez, así que arrepentíos y convertíos. A ver, a nosotros no nos dijeron esto y yo estoy derramando agua sobre un lienzo mojado, usted ya lo sabe. Pero si el Señor me dice, dígalo, repítalo, puede ser por una persona que aquí o en cualquier lugar de Colombia o del mundo está recibiendo eso y lo está afianzando. Escúcheme, no es lo mismo el arrepentimiento que la conversión. A nosotros, de una manera inapropiada, se nos dice, ¿cuándo se convirtió usted? No, qué pena. La conversión es un proceso permanente. Yo me arrepentí y decidí buscar del Señor, eso sí. Cuando yo decidí hacer la oración de fe, si la hizo usted, si la hice yo, es porque usted decidió. Ya el Espíritu de Dios lo había tocado, le había permitido ver la diferencia entre el pecado, entre lo bueno y lo malo, y entonces tomamos la decisión de caminar en el Señor. En ese momento se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mentalidad, ya usted lo sabe. Yo solamente le quiero fortalecer en esto, que debemos a su vez fortalecer en nuestra vida. El arrepentimiento es cambio de pensamiento. El significado de la palabra arrepentimiento es pensar diferente o después, reconsiderar. Así es el significado de la palabra arrepentimiento. La persona se detiene y dice, yo he vivido en el mal, yo he vivido haciendo lo malo, yo he vivido equivocado. Señor, entonces, como es reconsiderar, volver atrás y analizar lo que hice, escúcheme, entonces yo digo, sí, es verdad, mi esposa muchas veces me ha dicho que soy patán, que soy grosero, que soy altanero, y yo le he dicho que no, pero ahora reconozco que es verdad. Y en la medida que yo pienso diferente a como pensaba antes, entonces dejo de hacer lo malo. ¿Estamos allí? Ese es el arrepentimiento. Pero resulta que muchas personas dejaron de hacer lo malo y se quedaron en eso. Se quedaron en el punto de yo no volví a robar, yo no volví a mentir, yo no volví a gritar a mi esposa,
no volví a ser altanero, a mi mamá que yo le gritaba ya no le volví a gritar, yo odiaba a mi papá y entonces ya no lo volví a odiar. Esas cosas, no volvió a hacer lo malo, eso se llama arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es solamente la puerta a la conversión. ¿Y cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y la conversión? Se lo voy a mostrar por la Biblia para que lo entienda mejor. De pronto por mis palabras no lo puede entender de la manera en que se entiende por la Biblia. Isaías, capítulo número 1. Isaías 1:16. Dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Léalo de nuevo y léalo en voz alta, por favor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este versículo describe el arrepentimiento de la mejor manera que tal vez ninguno de nosotros lo podría explicar. Ese es el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo, apartarse de la iniquidad, pensar diferente, no defender lo malo, no decir, yo no le he hecho nada, deje esas bobadas, no hay problema. ¿Qué es eso? Una amiguita que tengo y me quedo a dormir con ella, no, eso no es malo, ¿qué va? Unos traguitos que me tomo, sí, pero nos deja sin la remesa, sin el mercado, ¿qué va? Eso uno consigue por ahí, no hay problema. Esa persona cambió de pensamiento y ahora reconoce, ahora dice, sí, es verdad, está muy mal lo que yo hacía. Ese se arrepintió, pero no está convertido. Escuche, no está convertido. Porque hay personas que dejan de hacer lo malo, pero nunca aprenden a hacer lo bueno. Ese es el que se quedó en el arrepentimiento y no caminó en la conversión. ¿Y qué dice Pablo en Hechos de los Apóstoles? Así que arrepentíos y convertíos. Entonces, ¿qué es la conversión? El versículo 17 lo define de una manera muy precisa. 17. Aprended a hacer el bien. Ya dejé de hacer lo malo, pero si me quedo allí, se lo explico de esta manera. Ya no odio a mi papá, pero no le ayudo, pero no lo visito, no lo respaldo. Ya no odio a mi mamá, ya no hablé más mal de ella, ya no, pero nunca la saludo, no, nunca le hago una atención, jamás le hago el bien. No me nace, lo que pasa es que yo ya. Sí, esa mujer perdonó a ese marido, a ese esposo que le hizo mucho daño, pero sabe que a metros, ya no lo odia, ya no le quiere hacer daño, pero sabe que a metros no quiere hacerle el bien. De ninguna manera considera la posibilidad de hacerle el bien. Y entonces eso no es conversión. A ver, entonces, el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo, pensar diferente, ¿sí o no? La conversión, caminar en el proceso de aprender a hacer el bien. Tengo que aprender a hacer el bien. Tal vez yo nunca lo hice de buena voluntad. Tal vez el bien que yo hice cuando no conocí a Cristo, lo hice con una segunda intención, de tener autoridad sobre aquella persona a la que le hacía un favor, de tener autoridad, de tener gobierno, de someter, de poder manipular, por el hecho de que le ayudé a esa persona, ahora conseguir que esa persona haga por mí lo que yo necesito. Y así no es. Entonces, ya dejó de odiar al papá. Ahora se acerca a ese papá, lo abraza, le ayuda, está pendiente si necesita alguna ayuda, si necesita algún medicamento, si necesita que lo lleve a algún lugar, él está pendiente. Ya no habla mal de la mamá, ahora le perdonó su abandono, ahora le lleva regalitos, ahora le lleva un vestido, unos zapatos. Y no tiene que ser en el Día de la Madre como los religiosos, no. La saca a pasear, la invita a comer, está aprendiendo a hacer lo bueno. Esa persona está en el camino de la conversión. La conversión no es un suceso, no. El nuevo nacimiento es un suceso, sucedió así. Pero el resto es un proceso. Va llegando en la medida que nosotros aprendemos a hacer el bien. Y le aprendemos a hacer el bien a todo mundo, aún a la persona mala, a la persona de mala intención. Cuando ya nosotros estamos afianzados
en el proceso de conversión, entonces tenemos la capacidad de hacerle el bien al malo, de no desear la muerte del perverso, de no desear lo malo al brujo. Pero mientras que nosotros, hermano, estemos diciendo, Señor, mata a ese brujo, mátalo, Señor, que mañana no se levante, que se le pare el corazón porque hace mucho daño. Eso está de acuerdo al Antiguo Testamento, claro. Eso está muy de acuerdo al Antiguo Testamento. El brujo, el hechicero, no vivirá, sino que morirá. Así dice la Biblia. Pero entonces seguiríamos haciendo lo malo. ¿Quién está convertido? El que no paga mal por mal. Hermano, eso es un cuento que yo tengo 7 años de convertido, que yo tengo 10 años de convertido, pero alguien le abre los ojos y le dice, quítate de ahí, estorbo. Ahí mismo él le contesta y le dice, estorbo a su madre, ¿sabes qué? Se convirtió, no sabía hacer lo bueno. ¿Cómo reacciona al mal? Con mal. Así que es tan malo o más malo que el malo. Entonces, fortalezcámonos en eso. Fortalezcámonos en este principio. Todos los días tengo algo de qué arrepentirme. Todos los días tengo un pensamiento que cambiar. Todos los días tengo una decisión que tomar. Todos los días, escúcheme, tengo algo de qué arrepentirme, que corregir todos los días. ¿Un amén, dos aménes? Bueno, listo. Ahora, en ese principio nos fortalecemos. Voy a buscarlo. Cada noche que yo ore al Señor, cada noche que yo vaya a la presencia del Señor, le voy a decir, Señor, ¿qué tengo que corregir de lo que hice hoy? ¿Qué palabra, qué pensamiento, qué actitud debo de corregir? Porque eso hace parte del arrepentimiento. Y si identifico que tengo una mala disposición de ánimo con alguien, entonces no solamente me arrepiento de haber hecho lo malo, de haber, agachado la mirada para no saludarlo, sino que ahora entonces en esa partecita me voy a convertir. Voy a hacer un traslado, voy a hacer una transformación, voy a vivir una transformación, un cambio. Así que mañana voy a buscar a esa persona que reconozco, óigame, ¿dónde está el reconocimiento, el arrepentimiento? Esa persona que reconozco que no tenía yo muy buena intención con ella, no tenía una buena decisión de ánimo, no. Me daba pereza hasta mirarla. Si podía evadir el saludarla, lo hacía. ¿Por qué? No lo sé. Incómodo, irritado por algo que pasó, por algo que dijo. Pero entonces ahora que reconozco que tenía una mala actitud, me arrepiento de esa mala actitud y mañana busco a esa persona para saludarla como nunca la había saludado. Muy buenos días, ¿cómo está? Joven, jovencito, señora, señor, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Se convirtió en ese pedacito todos los días. Escúcheme, fortalezcámonos en esto, hermano. Diga conmigo, reconocimiento, arrepentimiento, conversión. Otra vez, reconocimiento, arrepentimiento, conversión. ¿Estás aprendiendo a hacer lo bueno? ¿Qué hay por allí que deberías aprender a hacerlo bueno, así, lo bueno? ¿Qué? Escúcheme, aquel trabajador, informal, que siempre quedaba mal en sus trabajos, que siempre porque le dejaran el trabajo prometía cosas que él sabía que no iba a cumplir. Yo conocí un hermano cristiano, yo lo conocí, que decía, mire, ¿sabe qué? Yo ese trabajo se lo tengo en 3 días. Un trabajo que otra persona me había dicho, hermano Héctor, eso se le demora 10 días. Él dijo, no, yo le tengo eso en 3 días. Y entonces deme la mitad. Y llegaba al otro día, hermano, y eso se desbarataba y trabajaba hasta tarde. Al siguiente día no venía. Y los 3 días se convertían en 7, en 10 días, como me había dicho el otro. Y al final lo veía corriendo a la carrera, dejando las cosas no como debe ser, como lo debe hacer un cristiano excelente, no, lo dejaba más o menos, o sea, mediocre, para que entienda. Entonces le decía yo, mire hermano, usted tiene algo que corregir. Primero, no prometa lo que no va a cumplir. Dios le desbarata la obra de sus manos, se la desbarata, lo dice Eclesiastés 5. No prometa lo que no va a cumplir. Reconozca que no está engañando a nadie, se está engañando a usted, porque cada persona que lo utiliza a usted no lo vuelve a utilizar. Así que se le van a ir acabando los clientes hasta que nadie le da trabajo. El mal es para usted. Ahora, tome la decisión de arrepentirse en ese propósito que tiene
de hacer trabajos ilusionando a la gente de que es muy barato y de que es muy rápido lo que les va a hacer. Al final el material no es de primera calidad porque él tiene que ganar de todas maneras. Hombre, y conviértase, corríjase, haga las cosas bien, no vuelva a quedar mal. Me escuchó. Y hasta que lo conocí, hasta que lo escuché por allí, los malos testimonios de los hermanos dejaron de ser malos testimonios. Pastor, el hermano fulano, qué bendición. Pastor, yo no le quería dar trabajo, pero usted me recomendó que le diera una oportunidad. Mire, me dejó esa pared hermosa, me dejó ese cuarto lindo, me puso esa baldosa lo más de bien, no me prometió cosas que no iba a cumplir, trabajó fuera. Ah, eso es. Todos los días tenemos algo en qué convertirnos, qué cambiar, qué mejorar. Eso se llama conversión. Mire el versículo 17, otra vez. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Eso es aprender a hacer lo bueno, ¿sí o no? Ya no solamente no hago lo malo, sino que ahora me ejercito en lo bueno. Entonces, el arrepentimiento y la conversión vienen después del reconocimiento. Reconozco que estoy haciendo lo malo, me arrepiento de hacer lo malo y ahora empiezo a hacer lo bueno. Hola, ¿vamos bien? Fortalecemos eso. No el año que viene, el resto de nuestra vida. Cada cosa que hagamos, hermano. Qué bueno que usted meditara en lo que hace, en su casa. A veces uno como padre de familia, como esposo, a veces las mujeres como madre de familia, como esposa, son reconocidas porque tienen algo que cambiar, pero no cambian. Sencillamente lo posponen. Sí, sí, mi amor, sí, yo voy a cambiar. Y ella le dice, ay, mi amor, pero es que usted ha dicho tantas veces, ay, no me acose, ahí voy. No, hermano, no. Eso no puede ser posponiendo cada vez las cosas, no. ¿Qué sabemos nosotros cuándo vendrá el Señor? Dígame, ¿usted sabe? No. Entonces hagámoslo hoy. ¿Cuándo? Lo que usted pueda reconocer, hagámoslo hoy. Tomemos la decisión de hacerlo. Pero hermano, mire, póngale cuidado. Tengo que devolverme a una parte que dice, los que dicen, oiga, los que dicen, no, los que desprecian o tienen en poco la palabra. Ellos son indiferentes. Esta necesita que yo cambie. Ah, sí, 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 me voy a corregir, pero igual, igual. Una niña, bueno, esta sí hacía parte de mi familia, y una niña pequeña, la mamá la dejaba quemar constantemente, que el orín, que se hacía popó, una niña pequeñita. Y entonces la hija mayor, hermanita de esa niña, decía, ay mamá, mira, pero es que vos te entretenés en cosas porque la mamá no trabajaba. Vos te entretenés y mira cómo la dejas quemar, mira tan feo que tienes a cola. Ay, sí, sí, hombre, sí. Sí hay, pero ya no, ya eso no va a volver a pasar. Hasta que le pusieron pañal, le sucedió eso. Porque a veces hay un desinterés en el bienestar del otro y eso no es conversión. Eso no es aprender a hacer el bien, no. Hay desinterés. Como el bien es para el otro, como el bien es para ese niño, para esa esposa, para ese esposo, entonces hay un desinterés allí. Y de pronto usted dirá, bueno, pastor, eso no es pecado. Hermanos, si no estamos convirtiéndonos todos los días, no va a ser pecado. No va a ser pecado estar ahí estancados en el propósito y en el proceso de Dios. Claro que sí. Entonces, fortalecemos el arrepentimiento y la conversión. Amén. El Señor le recordará, el Espíritu de Dios, le recordará a cada uno de nosotros que eso tiene que ser fortalecido en tu vida y en mi vida. Lo siguiente, Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Oiga, y todo se va conectando, todo, la Biblia, hermano, la Biblia es sistemática, matemática, ella no se contradice en nada. Aquí en este versículo se nos muestra la falta del reconocimiento, del arrepentimiento y de la conversión. Mire lo que dice el versículo 13.
El que encubre sus pecados no prosperará. En la palabra encubrir hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el no reconocimiento. No, que va, no, eso no es así. Mire, más me, me aflige el espíritu sentarme con un par de personas, esposo y esposa, y que él dice, no, pastor, es que quisiera que nos ayudara, porque es que mi esposo tiene algunas situaciones que ya nos han traído problema y quisiera, pues, no sé, que usted le ayudara a cambiar, que nos ayudara a los dos. Entonces, ¿qué es? Ella siempre con respeto le dice, mi amor, ¿habla usted? Y él le dice, no, hable usted. Listo. Bueno, pastor, lo que pasa, y empieza a describir las cosas. Lo que pasa es que mi esposo tiene esta mala costumbre y empieza a hablar y él empieza y me mira y me hace. Esa persona está grave. Oiga, está de UCI, de cuidados intensivos. ¿Sabe por qué? Porque si no reconoce lo que está afectando a su esposa, la va a aburrir. Si no reconoce que está pecando contra su esposa, ¿qué va a pasar allí? Entonces, pues hermana, pare un momentico. Dejemos hablar a su esposo que está ahí está haciendo caras, muecas y meneando la cabeza que se le puede entronchar la nuca. Dios lo guarde. A ver, hermano, dígame, ¿qué es lo que usted tanto niega? No, pastor, es que ella dice, pero no, que va, es que ella no me entiende, pero no fue así, jamás, nunca, no, de ninguna manera. Él es santo, Él es puro, Él es infalible. La pobre mujer es la que está más desconectada, pero es ella la que tiene que vivir con los errores del otro y el otro no lo reconoce. Entonces, el que encubre es el que minimiza sus errores, sus pecados, los minimiza, dice, no, pero no es para tanto. ¿Sabe qué? El que los niega dice, no es así. Oiga, el que se le olvidan, pero es que a mí se me olvidó, pero ¿cuántas veces? No, se me olvidó. Y se le va a seguir olvidando porque no tiene ningún interés. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará. El que no los reconoce, no se arrepiente y no se convierte, no va a prosperar. Hermano, la Biblia no se equivoca. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Hermano, el cristiano que le pone atención a la palabra para obedecerla, solo con la intención de obedecerla, escúcheme, solo con la intención sincera de obedecer la palabra, el Señor empieza a darle de la herencia que le corresponde. Pero esos cristianos, hermano, esos cristianos enfermos, afligidos, fracasados, emproblemados, ¿no será por lo buen cristiano que es? ¿No será porque se arrepintieron de corazón y se convirtieron con sinceridad? ¿No será por eso? ¿O usted cree que Dios se equivoca? ¿Qué dice usted? No se equivoca. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, póngale cuidado. Alguien dirá que esto es parte del arrepentimiento. Esto es un complemento, este es un paso siguiente a lo que venimos hablando. Confesar es algo que a nosotros no nos enseñaron. Y hace años, hermano, que nosotros reconocimos esto. A nosotros se nos decía, es más, cuando yo llegué a la iglesia cristiana me dijeron, pida perdón por todos sus pecados. Y yo no hallé en esto ningún testimonio de libertad. No lo hallé. Porque yo dije, Señor, perdóname por todos mis pecados. Y por la mente me revolotearon muchos de ellos. Pero perdóname por todos mis pecados. Y yo no me sentía justificado. Pero cuando Dios mismo me dice, cuéntame lo que hiciste, confiésamelo. Hermano, empiezo yo a detallarle al Señor mis fechorías y a reconocer lo perverso que era, lo malo que hice. Empiezo a quebrantarme y a decirle, Señor, qué vergüenza. Entonces ahora reconoces que está mal, ahora reconoces que es pecado. Bueno, entonces a partir de allí, usted y yo no necesitaríamos ni siquiera pedirle perdón a Dios. Yo siempre le pido perdón al Señor cuando cometo una falta. Antes se la confieso, pero siempre
me nace de mi corazón decirle, Señor, ya te conté lo que hice. Ya reconocí, Señor, el error que cometí, el pecado que cometí. Ahora te pido que por favor me perdones y me limpies de toda consecuencia. Pero ¿sabe qué? La Biblia nunca habla de pedir perdón. La Biblia lo que dice es que si usted confiesa sinceramente, buscando apartarse de lo que hizo, automáticamente Dios, por esa acción de confesión y de apartarse del pecado, Dios te perdona. Entonces, escucha cómo va la secuencia. En esto nos tenemos que fortalecer. Primero, reconozco que ando mal, que estoy mal. Luego, cambio de pensamiento y determino a hacer otra cosa. Ya no voy a hacer lo malo. Ahora empiezo a hacer lo bueno y voy por la conversión. Y cuando yo voy a hacer lo bueno, entonces me doy cuenta que hay cosas que estuvieron mal, las cuales ya no voy a volver a hacer, ya me voy a apartar de ellas, pero que no he ido a la presencia del Señor a decirle, Señor, aquí estoy. Tengo que reconocer, Señor, que hice esto y esto y esto malo. ¿Sabe una cosa? En Isaías capítulo 1 están esos pasos ahí, mire, que no necesita usted otra cosa sino leer y decir, aquí está. Leímos Isaías 1, ¿qué? 16 y 17, ¿sí o no? Isaías 16, 1, 16 y 17. Vuelva allá por un momento. Isaías 1, 16 y 17. Y va a mirar cómo en el 18 Dios invita al creyente, invita a la persona que ha creído en Él a que se acerque a Él y le confiese. Lea el 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Conversión, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18. Confesión. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué es estar a cuenta? Venga, cuénteme. Venga, dígame qué fue lo que hizo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque me pongo a cuentas con Dios, porque le cuento al Señor y le digo, sí, hice lo malo, sí, pequé, me equivoqué, hablé mal de de esta, le levanté la voz a mi autoridad, a mi esposa, a mi esposo, sí lo hice, Señor. Y en esto siempre hago énfasis de algo. No se justifique ni justifique a nadie, hermano. No. Yo conocí una mujer con muchos años de cristianismo que tenía deseo de suicidarse. Había tenido 2 intentos de suicidio. El problema de ella es que traía una herencia de muerte. O sea, la mamá de ella había hecho varios abortos. A ella misma la trató de abortar y no pudo. Ahora ella, como persona adulta, se practicó un aborto. Y ese sentimiento de culpa y el demonio de muerte que tenía autoridad sobre ella por los pecados de su mamá y por el suyo propio, entonces la tenía afligida, la quería matar. Así que yo le dije, su problema es el pecado de muerte que han venido cometiendo, no se sabe si desde su mamá o antes. Sí, pastor, pero yo ya le pido todos los días perdón al Señor por el aborto que me hice estando jovencita. Pero es que no es pedir perdón. ¿Cómo así, pastor? Yo no entiendo. Yo le pido y le pido perdón al Señor y no pasa nada. Porque no es pedir perdón. Muéstreme en la Biblia cuando el Señor le dice a alguien, venga usted, pídame perdón, venga, pídame perdón, pídame. No, Señor. Cuéntele al Señor lo que hizo. Dígale, Señor, forniqué con mi novio. Señor, cuando quedé en embarazo, me invitaron a hacerme un degrado. Sí, Señor. Y entonces yo acepté ir donde un médico que mató a mi hijo, lo despedazó. Solamente le estaba diciendo así y ella ya estaba quebrantada llorando, hermano. Porque es que la confesión, Dios sabe por qué le pide a uno que confiese. Porque en la confesión yo reconozco. Y entonces ella empezó a confesar allí. Y me dio la oportunidad de corregirle, porque ella empezó a decir, sí, Señor, yo hice un aborto, pero tú sabes, Señor, que yo era muy joven. Tú sabes, Señor, que la mamá de mi novio fue la que me presionó. Se estaba justificando, le dije, no va a pasar nada.
Tu alma no va a encontrar libertad, no vas a encontrar perdón, porque el que se autojustifica ya no tiene el perdón de Dios. El perdón de Dios, la sangre de Jesucristo que nos justifica, es para el culpable, para el que dice: Señor, yo soy un ruin y miserable pecador, aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Lo reconozco. La sangre de Cristo es para el pecador o para el que se justifica. Señor, yo no fui. Señor, mi mamá me abandonó, mi papá me botó, mi mamá me regaló, pero yo no le echo la culpa, Señor, pobrecita. Es que ella estaba muy pobrecita, ella está, qué pecado. No pasa nada. No va a dejar de odiar a esa mamá, no va a dejar de sentir depresión, no va a dejar de tener un alma quebrantada, sufrida. Entonces, cuando vamos a confesar, no nos justificamos de nada, no justificamos a nadie. A lo malo le decimos malo. Si mi papá fue malo, le digo: Señor, mi papá fue muy malo. Me engendró y me abandonó. Se olvidó de mí. Nunca me tiró ni siquiera para una libre papas. Y es que así fue. Delante del Señor no vamos a nunca deshonrar a nuestros padres. Le estamos diciendo lo que el alma siente, lo que el alma vivió. Entonces, ¿qué sigue? La confesión. ¿Qué sigue? Repasémoslo y espero que lo apunte, porque eso es lo que sí hay que fortalecer en nuestra vida: reconocimiento, arrepentimiento, conversión y luego confesión. Hermano, ante eso, hasta este punto, la libertad tan poderosa que recibe un creyente es impresionante, hermano. Yo nunca me sentí lo libre que me sentí cuando yo le conté al Señor mi vida. Desde que estaba niño le conté la verdad, le dije: mire, esto pasó. Desde niño pérfido, perverso, malo, lleno de miedo, pero también lleno de venganza, lleno de ira. Hermano, yo recuerdo que la primera vez, porque eso no fue una sola noche ni un solo día, eso fue muchos días contándole de a pedacito mi vida. Pero la primera vez que hice la primera parte, hermano, ese día dormí como nunca, hermano, como nunca había dormido. Dormí de una manera tan profunda y me levanté con tranquilidad. Yo siempre, casado, con hijos, siempre me despertaba sobresaltado. ¿Con quién hay que agarrarse o qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero hermano, la paz que trae esto, cuando uno entiende cuál es la vida cristiana y sigue estos pasos y fortalecemos nuestra vida cristiana en esos pasos que la Biblia nos está diciendo. Lea conmigo Proverbios 28:13 y oramos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas, léalo por favor, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hasta ahí vamos. Amén. Mañana continuamos y terminamos. Fortalezcamos esto. Que este mes, hermano, en que estamos nos deje una enseñanza muy clara. ¿En qué me debo de fortalecer? No en la mentira que de pronto aprendimos cuando llegamos a la vida cristiana. No en ese concepto humano que alguien nos predicó. No. Nos fortalecemos en la verdad de la palabra. Y de esa manera, hermano, cada vez vamos a estar más cerca de la perfección. Bueno, eso mañana lo hablamos.